Estamos en una serie que se llama Encuentros con Jesús. No sé cuántos de ustedes han tenido un encuentro con Jesús. Yo recuerdo la vez en que yo me encontré con Jesús. No sé claramente si fue ese día, yo me imagino que sí, pero fue en un concierto. Como nací en un hogar cristiano, pues mi encuentro personal con Jesús es un poco difícil de determinar, porque yo iba a la iglesia desde pequeño, pero yo recuerdo una vez estando ahí en un concierto donde las personas predicaron el evangelio y ese día yo me di cuenta que yo necesitaba un Salvador. Ese día dijeron, ¿quién quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados? Y yo, pues no sé, hubo algo que me tocó y yo no paraba de llorar. Era un niño de 11 años, yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo recuerdo que ese fue el día en que yo me encontré con Jesús. Cuando uno se encuentra con Jesús, déjeme decirle que hay un impacto en la vida de la persona. Un impacto que nos lleva a tener cambios en nuestra vida. Así que estamos leyendo algunas historias del Nuevo Testamento y si usted tiene ahí su Biblia, vamos a buscar Juan capítulo 3, donde vamos a ver una historia que muchos de ustedes conocen, la historia del encuentro de Jesús con Nicodemo. Antes de poder entrar a la historia, me gustaría decirles de que esta semana yo estuve escuchando ahí algunas respuestas en un programa de televisión donde se le preguntaba a los niños que cómo es que se le preguntaba a los niños cómo es que los bebés nacen. Entonces los niños, como no tienen mucho conocimiento, ellos comenzaron a responder lo primero que se les venía a su mente. Así que vino uno y dijo, bueno, ¿cómo funciona? De la siguiente manera. El papá se pone una semillita en la boca, después la mamá hace lo mismo, se pone una semilla, y después el papá le pasa esa semillita a la mamá, y después se toma un poquito de agua para llevar a la semilla hasta la barriga, hasta la panza, dijo él, y después ahí comienza el crecimiento del bebé. Eso lo dijo uno de los niños. Después otro dijo, como era de Argentina, él dijo, vos comés, y toda la comida que recibe el bebé, él le hace crecer, y él crece, y cuando está suficientemente grande, entonces le parten la panza a la mamá, y sale el bebé. Esa fue la respuesta que dijo uno de ellos. Hubieron muchas respuestas divertidas, pero solo una niña estuvo bien acertada en el conocimiento del proceso, cómo nacen los bebés. Lógicamente son niños y su conocimiento es limitado. Así que su conocimiento es limitado en ciertos temas. Ahora, hubieron muchas respuestas divertidas, yo me reía mucho. Y vamos a parar ahí un poco esta introducción y más adelante vamos a ver por qué es que estamos hablando de esto, pero esta mañana veremos un encuentro que una persona tuvo con Jesús y en cuyo encuentro tuvo una plática que incluye verdades profundas acerca del carácter de Dios. Como el Señor nos tiene acostumbrados, cada plática que Jesús tenía con una gente había un impacto profundo en las vidas de las personas. Así que la historia de hoy comienza con un hombre que era religioso, un hombre que era un fariseo, o sea, un miembro de los grupos más religiosos de la época de Jesús. En ese tiempo, pues los judíos eran uno de los más religiosos, entonces este hombre decide una vez ir hasta donde estaba Jesús. Este hombre era un hombre respetado, era un hombre, es como decir, pues uno de los papas o uno de los padres de las iglesias o como ahora uno de los pastores respetados podría decirse. Era un hombre con mucho prestigio. Pero la historia dice que este hombre vino a Jesús cuando era de noche y este hombre reconoció dos cosas en Jesús. Este hombre reconoció que Jesús había sido enviado por Dios como maestro. Como lo vemos en el versículo 2 de Juan capítulo 3 dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Él hace dos cosas, él reconoce que Dios es un buen maestro, enviado por Dios, porque nadie podía hacer las cosas que él hacía. Lo segundo, pues reconoció que las señales de Dios
Las señales que Jesús hacía eran parte del poder de Dios, pues nadie podía hacer los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces, empezó bien el encuentro, esa plática que Jesús tuvo con él. Lo interesante de esto es que a continuación Jesús va a hacer una afirmación que parece no concordar con la conversación que él estaba teniendo. ¿Les ha pasado a ustedes muchas veces están platicando con una persona y después ella sale con una cosa que no tiene nada que ver? Y entonces ustedes dicen, ¿qué pasó aquí? Hubo algo quedó mal ahí en su mente, hubo un lapsus ahí de tiempo donde no entendió de lo que estaban hablando, pero Jesús va a afirmarle a Nicodemo lo siguiente, y Jesús le dice, de verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús está hablando con este hombre, él le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, y Jesús de repente de un solo le dice, de verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y él se queda así como, ¿qué onda, verdad? Así que parece que hay algo perdido en esta conversación. Nicodemo habla de Jesús como maestro enviado con Dios, pero Jesús le responde eso. Ahora, Nicodemo pudo haber dicho, a ver Jesús, te estoy diciendo que realmente creo que Dios está contigo, pero ahora tú me hablas de nacer de nuevo. Esto sí está un poco raro, ¿no? La realidad es que Jesús conocía lo que Nicodemo andaba buscando. Y Jesús, quien lo conoce todo, sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Este hombre seguramente buscaba algo que le asegurara un futuro en el cielo. Por eso Jesús afirma lo siguiente, lo que él le había dicho. Y Jesús le da una respuesta que lo deja medio desubicado. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Así como los niños que nosotros vimos al principio, que no sabían cómo nacían los bebés, pues así quedó más o menos Nicodemo. Él dijo, más adelante vamos a ver lo que le responde a Jesús, pero reconociendo Nicodemo su ignorancia acerca de lo que Jesús hablaba, le preguntó, pero Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Si buscan allí en sus Biblias, en el versículo 3, pero Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Le dice, ¿puedes acaso entrar en el vientre de su madre? ¿Puede acaso un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Se imagina si un hombre entra en el vientre de su madre otra vez, la panza que va a tener esa mujer? Pero es una pregunta absurda. Nicodemo le dice, ¿puede entrar un hombre de nuevo? Claramente Nicodemo está súper confundido, al igual que los niños del ejemplo que les di. Pero Jesús interviene nuevamente en la plática y le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay dos cosas para entrar en el reino de Dios. Dice, nacer del agua y del espíritu. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, pues, no está muy claro para nosotros qué quiere decir nacer del agua. Por eso, estudiando esto, me gustaría explicar cuáles son las posturas que algunas personas tienen con respecto a nacer del agua. Nacer del agua, para algunas personas significa el bautismo. O sea, que la persona sea bautizada en agua, y siendo bautizada en agua y también naciendo del Espíritu, esa persona puede ser salva. Pues esta interpretación la podemos eliminar fácilmente porque claramente Jesús no está hablando del bautismo en esa conversación. Y aunque en los versículos, en el mismo capítulo 3, se menciona el bautismo, pero podemos ver de que Jesús ya no estaba en la misma ciudad donde estaba cuando estaba hablando con Nicodemo. O sea que, aunque se menciona el bautismo más adelante, esa era otra conversación aparte, en otra ciudad. No es el mismo lugar donde Jesús tuvo la conversación. Además, esta interpretación, cuando nosotros decimos que una persona para ser salva debe bautizarse y nacer de nuevo, está en contra de otros versículos que no mencionan el bautismo. Por ejemplo, Juan 3:16 habla de que nosotros, con creer en Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Efesios 2:8 y 9 dice que por gracia nosotros somos salvos, y no se menciona en ninguno de estos versículos el bautismo. Ahora, ¿qué quiere decir entonces nacer del agua?
Otra interpretación dice que nacer del agua significa cuando el niño está ahí en la barriga de su mamá, que tiene un montón de líquidos alrededor, entonces se le llama líquidos amnióticos. Dice que eso es nacer del agua, o sea que el niño estuvo ahí muchos meses y cuando nació, pues ¿de dónde vino? Del agua que estaba ahí. Entonces, esa es otra interpretación, o sea que para ser salvo hay que nacer del agua y después nacer del Espíritu. Parece algo como, ¿para qué decirlo? Pues si ya sabemos que todos hemos nacido. Pero otra interpretación acerca de este pasaje es considerar el nacimiento de agua y el nacimiento del Espíritu como una misma cosa. O sea, nacer de arriba usualmente se usaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con limpieza. O sea, limpieza y purificación, de tal manera que nadie que no sea purificado y nacido de arriba puede ver el reino de Dios. Así que este es uno de los pasajes, esta es una de las interpretaciones que más se alinea con otros pasajes de la Escritura. Así que nacer del agua, podríamos nosotros tomarlos como alguien que no sea limpiado completamente, alguien que no sea limpio completamente y haya nacido de arriba, de parte de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes que un encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana y Jesús le dijo, el que bebiere de esta agua nunca tendrá sed, jamás? Jesús estaba hablando pues de que Él es el agua viva, el agua que puede purificar los corazones de las personas. Así que nacer del agua es la limpieza que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Y eso es algo que solamente Él puede lograr. Tomando en consideración que todos aquí hemos nacido de nuestras madres, solo nos queda preguntarnos una cosa. ¿Habemos nacido nosotros de nuevo? ¿Sí o no? Es una buena pregunta. En otras palabras, ¿habremos nacido del Espíritu? ¿Sí o no? Porque eso es lo que va a determinar si nosotros vamos a estar en el reino de Dios. Entonces, ¿habremos nosotros nacido de arriba? Y antes de contestar esta pregunta, leamos lo que dice el versículo 6. Vamos al versículo 6 y lo que Jesús le dice ahí a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice el versículo 6. En otras palabras, ningún humano puede hacer nada para poder nacer espiritualmente. En lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que para los que creen que el hombre colabora con su salvación al responder al mensaje del Evangelio porque piensan que de ellos hay algo de justicia, este versículo nos dice que no hay nada en nosotros que pueda hacer nacer algo espiritual. Ellos necesitamos saber que todo lo que sale de nosotros es carne. Todo lo que podemos producir nosotros son obras en la carne, nada espiritual. Así que la iniciativa divina es lo que determina la salvación de un ser humano. Dios, viendo que nosotros no podíamos llegar hasta Él, Él tuvo que venir. Hay un versículo, el versículo 13 ahí mismo dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, versículo 13. Así que Dios, viendo que nosotros no podemos llegar a Él, Él tuvo que venir. Y todos conocemos la historia, cómo fue que Él vino. Pero lo interesante de aquí, lo que quiero que usted recuerde de este mensaje, es que es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien toma la iniciativa en la salvación. El que se lleva la gloria en la salvación, ¿sabes quién es? Es Cristo, Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros pensamos y decimos, pero es que yo le escogí a Cristo, yo le respondí, porque yo era más o menos bueno, yo me portaba bien. Déjame decirte que la Biblia dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que lleven fruto y fruto en abundancia. Así que la iniciativa divina es lo que determina la salvación
de las personas. Al principio comenté cómo es que yo había tenido un encuentro con Cristo. Ese día yo no sé lo que pasó en mi corazón. Yo estoy seguro que Jesús, o Dios a través de su poder, cambió mi corazón de piedra por un corazón de carne para que yo pudiera responder al Evangelio. Pero antes de que yo pudiera responder, hubo un cambio en mi corazón. Algo que solamente el Espíritu puede producir. Porque para que yo nazca del Espíritu, eso solamente puede ser obra de Dios. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es, dice el texto. Así que cuando nosotros leemos las Escrituras es interesante que el hombre falla en Génesis, en los primeros 2 capítulos se menciona la creación y después se menciona la creación del hombre y después se menciona en el capítulo 3 la caída del hombre. Pero cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3 que el hombre cayó, inmediatamente Dios toma la iniciativa y nos da un versículo en Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo glorioso donde es difícil de entender por las palabras que usa, pero dice que a la serpiente se le herirá en la cabeza, se le destruirá la cabeza. Así que alguien sin cabeza no puede vivir, ¿verdad? O sea, estaba hablando de que Jesús destruiría por completo la obra de Satanás. Pero después dice que aunque la serpiente iba a morder el carcañal de la simiente de la mujer, hablando de la descendencia de la mujer, quien era hablando de Cristo. Entonces, lo que está diciendo ahí es que Jesucristo iba a sufrir un poquito, o sea, una mordida en el carcañal no lo iba a matar, pero el golpe a la serpiente sí la iba a matar, o sea, Satanás sí iba a morir, pero Jesucristo iba a pasar por sufrimientos para que nosotros pudiéramos gozar de la salvación. Así que, ¿de qué manera Dios toma la iniciativa? Cuando nosotros vemos ahí en Génesis 3, capítulo 15, vemos algo interesante, de que antes de que se mencione alguna iniciativa del hombre buscando a Dios, Dios dice, yo tengo un plan para salvar a la humanidad. Y este es mi plan. Destruiré por completo las obras de Satanás para salvar a mi pueblo. Así que, ¿de qué manera Dios toma la iniciativa? Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos delante de Él. En amor, dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Nos predestinó, ¿qué quiere decir? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de haber nacido, Dios nos dio un destino. Y gloria a Dios por aquellos que tienen un destino en el cielo, que fue determinado por Dios desde antes de que nosotros hubiéramos hecho algo bueno o algo malo. De manera que quien se lleva la gloria aquí es Dios. ¿No es maravilloso que ser escogido por Dios, ser adoptados en la familia de Dios y tener todos los beneficios? Es algo que lo recibimos totalmente gratis. No sé cuántos de ustedes, no creo que aquí, o tal vez sí, hayan personas que hayan adoptado, pero cuando usted va y quiere adoptar un niño, usted va y entre muchos niños, usted mira algunos y dice, ese me gustaría adoptarlo. No sé, hubo gracia ahí, hubo algo que le gustó. Lo interesante es que Dios nos adoptó a nosotros antes de que nosotros hubiéramos nacido, antes de que nosotros hubiéramos hecho algo bueno, antes de que nosotros hubiéramos hecho cualquier otra cosa, sea buena o mala, Dios había determinado salvarnos. Así que yo quiero que usted piense un momento en cuál era su estado, o cuál es el estado del ser humano antes de que haya nacido. La Biblia habla claramente que en Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ese es nuestro estado, hemos pecado. Romanos 3:10 y 11 dice que nosotros somos rebeldes, dice, no hay justo ni uno, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Imagínense, no solamente somos pecadores, somos rebeldes, pero también
estamos sucios y asquerosos antes de que Dios pueda salvarnos. Dice Efesios 2:1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Esa era nuestra condición antes de que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que no porque usted, note que usted no busca a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Algún día usted ha hablado con un muerto? Cuando usted le habla, ajá, cuéntame ahí cómo fue tu vida. ¿Le responde? Los muertos no hablan. O sea, y este versículo está diciendo que Dios le dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. No solamente dice que estaban muertos, sino que estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, su vida apestaba prácticamente. Y Dios decidió darle vida. Nicodemo era alguien religioso. Él pensaba que por ser judío, por tratar de guardar la ley, se ganaría el favor de Dios. Tal vez ese era su pensamiento. Pero lo que Dios quiere hacerle ver a Nicodemo es que la salvación es obra completa de Dios a través de Cristo Jesús. La salvación es obra de Dios. Quien se lleva la gloria es Dios. El objetivo de que estemos aquí es para darle gloria a Dios. El objetivo de que un día vamos a estar allá en la eternidad con Cristo es para darle gloria a Él. Y si lo único que tuviéramos es Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Así que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 16, le dice, tanto amó, Nicodemo, mira, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, ¿qué va a tener? Vida eterna. ¿No es maravilloso saber que si usted cree en la obra de Cristo, si usted cree en Cristo Jesús, tiene asegurado un futuro, tiene la vida eterna asegurada? Muchas personas no comprenden esto. Esta semana viajé 1 hora solamente para ver a una persona que está viviendo allá en un montarral, le decimos nosotros en Honduras, o sea, en un montón de monte. Pero alguien me pasó su contacto y me dijo que él estaba solo, que necesitaba ayuda, él que necesitaba ir a comprar una comida. Entonces yo viajé hasta allá 1 hora y tuve una plática muy buena con él. Y él es un hombre religioso, ha leído mucho, pero él no entiende esto, que Cristo es lo único que él necesita para ser salvo. Él es religioso, él sabe mucho la Biblia, pero dice, ¿cómo crees que puede llegar al cielo? Le dije yo, y él me respondió y me dijo, pues orando, haciendo cosas buenas, portándome bien. Y él está poniendo muchas obras adelante de él para poder ser salvo. Pero lo que nos dice este pasaje es que rindiendo nuestra vida al único que puede cambiar el corazón, es la única manera en que nosotros podemos asegurar un lugar en el cielo. Así que el versículo 17 ahí mismo dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo estaba perdido, el mundo ya estaba condenado. O sea, todos estábamos muertos. Había un mundo lleno de huesos, como usted se lo quiere imaginar, muertos. Y Jesús decide venir a darle vida a esos huesos, algunos de ellos. Así que cuando nosotros respondimos, no fue por nosotros, sino por la iniciativa que Dios tomó al enviar al Hijo Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, ya estábamos condenados, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, versículo 19. Así que la clave aquí es creer en la obra perfecta de Cristo Jesús en nuestras vidas. Les hago una pregunta, ¿irán todas las personas al cielo? ¿Van todas las personas a conocer de Cristo? La realidad es que no, pues lo vemos en la sociedad. No hay nadie que busque a Dios. Nadie puede creer si no hay una obra externa a la persona, la cual es una obra divina que solo Dios puede hacer. Ablandar el corazón de la persona para que responda al mensaje.
Así que cuando nosotros vamos a evangelizar, yo quiero animarle porque esto a mí me anima mucho. Yo estoy seguro que la obra es del Señor. Quien ablanda el corazón es Cristo. Y cuando usted lleva el mensaje, usted solamente es un portador y una persona privilegiada para poder llevar el mensaje. Pero quien hace la obra, quien cambia el corazón, quien hace nacer a la persona del Espíritu, solamente es Dios. Solamente es su obra. Así que cuando usted vaya a evangelizar, tome en cuenta lo siguiente. La persona va a responder no por bonito que usted le hable, no por su filosofía, no por tantas cosas que usted le diga. La persona va a responder porque Dios ya ha hecho un trabajo en su corazón. Y Dios ha decidido usarlo a usted para que usted sea portador de ese mensaje. Así que recuerde, cuando nosotros vamos a evangelizar, evangelizamos y mencionamos la salvación porque es un privilegio. Número uno, porque es un mandato, pero número dos, porque es un privilegio. Dios nos ha puesto a nosotros para que llevemos su mensaje. En Juan 6, el versículo 44 dice, ninguno puede venir al Padre si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dice ahí, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Dios si ¿quién no le trae? El Padre. Así que la obra de salvación es obra de nuestro Dios. ¿Te das cuenta la gloriosa salvación que ocurrió en nuestras vidas? Obra que solamente proviene de la iniciativa del Padre. Jamás pudiéramos nosotros haber respondido al mensaje si Dios no hubiera cambiado nuestro corazón de piedra. Quiero que escuche este versículo en Romanos 9, versículo 11 al 13. Dice, sin embargo, antes que los mellizos nacieran, hablando de la historia de Esaú y Jacob en el Antiguo Testamento, dice, sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base de las obras, sino en el llamado de Dios, se le dijo a ella, o sea, a la mamá de ellos, el mayor servirá al menor, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Romanos 9, del 11 al 13. Mientras que Jacob recibe gracia, Esaú recibe justicia, porque la humanidad ya estaba caída. Pero hay alguien que recibe gracia, Jacob recibió gracia. Dios no es injusto, la humanidad se ha rebelado contra él. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Y todos nosotros estábamos muertos, pero Dios decide derramar su gracia sobre algunos de nosotros. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esa gracia? Lo único que se me viene a la mente a mí es, Señor, yo te voy a dar honra porque cuando yo estaba muerto, tú viniste y me rescataste. ¿Cómo está tu vida dándole honra a Jesucristo? Entonces, la gloria solamente se la lleva Cristo en la salvación. No podemos nosotros nacer de nuevo por nosotros mismos. Es obra de Dios. Así que la conversación de Jesús con Timoteo termina en otro capítulo. Cuando nosotros buscamos ahí en Juan, si no me equivoco, Juan 19, el versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. También Nicodemo, el que le había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Eso lo dice Juan 19:38. O sea, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y habla de todas estas cosas. Después no se dice más acerca de Jesús teniendo un encuentro con Nicodemo, pero podemos ver que hubo una transformación en la vida de Nicodemo a partir del encuentro que él tuvo con Cristo. Dice que cuando Jesús fue crucificado, llegó alguien a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Y quién estaba con ese alguien? Nicodemo. Y dice que él llevó 100 libras de compuesto de mirra y aloes. ¿Sabe que esa era la cantidad exacta
con la cual preparaban a los reyes cuando ellos morían. Él está diciendo, vengo a honrar al rey. Y entonces, pues después sabemos la historia de que Jesús resucitó, y ese es el anticipo de que nosotros vamos a resucitar con Él, de que si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, tenemos la seguridad de que Él va a venir por nosotros, estaremos para siempre con Él. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes estaremos con Él? Solo aquellos que hemos respondido al mensaje, porque Dios ha hecho una obra en nuestros corazones. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cómo refleja tu vida el agradecimiento que tienes con Cristo por la obra que Él ha hecho en la salvación? Déjeme decirle que si yo sé de alguien que vino y me rescató, y que yo iba a morir y iba a quedarme ahí sin vida, y que solamente por su misericordia es que ahora yo tengo vida, ¿cuál sería la respuesta que la gente debería dar? Pues agradecimiento, un servicio completo al decirle a Jesús, la verdad es que yo soy salvo porque tú viniste a este mundo para hacer la obra completa. Él no solamente vino y dijo, yo voy a hacer una parte y ahí lo dejo. Y ustedes van a ver cómo se las arreglan. Él hizo la obra completa. Así que démosle gracias a Dios por esa obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Termino con esto. Veía un video donde decía que Dios vino a salvar a una persona que se estaba hundiendo en el agua. Y ese video mencionaba de que bajaba un helicóptero, el helicóptero bajaba después una escalera y le pedía a la persona que viniera y subiera. Esa era la manera en que la persona que se estaba ahogando se iba a salvar. Entonces, la persona dijo, no, yo voy a esperar que algo más pase. Se fue el helicóptero, después vino una lancha y entonces le tiraron un salvavidas y le dijeron, ven, te queremos salvar. Entonces, y así, varias cosas pasaron y la persona pues al final decidió que lo rescataran. Pero esta historia no me gustó mucho porque dice que la persona, que Dios era el que enviaba algo y después la persona tenía que hacer un poquito de esfuerzo para poder subirse a la lancha o para poder subirse al helicóptero o para poder tomar el salvavidas. Pero a mí me gusta mejor la historia que dice de que un cadáver estaba en el fondo del océano y Dios no solamente vino y le tiró un salvavidas a ese cadáver, sino que se fue hasta el fondo del océano, lo rescató, lo subió y ahí, estando muerta esa persona, le dio vida y le dio vida en abundancia. Dios no solamente viene y nos tira un salvavidas para que nosotros nos salvemos. Dios fue hasta la suciedad donde nosotros nos encontrábamos y estando ahí, Él nos dio vida y ahora es por eso que nosotros gozamos de la presencia de Dios en nuestros corazones. Debemos recordar el sacrificio lo hizo Cristo. La gloria en la salvación se la lleva Cristo. El objetivo cuando nosotros nos vayamos a salvar no es que ya no vamos a preocuparnos por la renta, no es que ya no vamos a llorar. Esas son cosas que nos motivan, claro que sí. Pero el objetivo final por el cual nosotros fuimos creados es para que nosotros le demos gloria a Cristo Jesús. Y ese debe ser el objetivo de cada cristiano. ¿Cuánto le estás dando la gloria a Dios con tu vida? Déjeme decirle, hay muchas personas luchando por obedecer a Dios. Hay muchas personas, como yo pasé por un tiempo, luchando por mí mismo, tratando de salir del pecado, tratando de cambiar yo mismo, hasta que dije, no puedo más. Cristo, necesito
tu poder en mi vida para que yo pueda cambiar. No podemos cambiar por nosotros mismos. Los pecados que hay en nosotros deben ser puestos en las manos de Cristo para que nosotros seamos libres. Oremos. Señor, si hay algo que no nos permite ser libres, Señor, es porque necesitamos a Cristo. Si no hay una vida que radicalmente obedezca tu palabra, es porque necesitamos reconocer la obra de Cristo. Nosotros no podemos, pero Cristo y sus méritos sí pudo. Así que te pedimos ahora que vengas y ablandes ese corazón de piedra si realmente no te hemos conocido. Si somos religiosos, si hemos estado en la iglesia mucho tiempo, pero no somos capaces de obedecerte, es porque te necesitamos, Cristo. Danos el poder ahora mismo en nuestras vidas para tomar decisiones importantes. ¿Cuánto tiempo hemos pasado cerca de ti y no hemos podido obedecer? Quizás eso sea porque tú todavía no moras en nuestros corazones, Señor. Pero te necesitamos, te pedimos que vengas y que hagas una obra que solamente tú puedas hacer. Transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, que podamos obedecer tu palabra. Señor, y aquellos que ya hemos tomado esta decisión, te pido que nuestras vidas puedan tener el gozo de servirte cada día. Que nuestra obediencia sea una obediencia radical. Que cada día de nuestras vidas recordemos que la obra la hiciste tú. Y que ahora lo único que nosotros debemos hacer es responder a esa obra milagrosa que tú hiciste en nuestros corazones. Ayúdanos a obedecer, Señor. Así como Nicodemo llevó aloes y mirra para darte gloria, Señor, que nosotros podamos traer nuestros corazones hacia ti en obediencia, que es lo que más gloria puede darte. Señor, te pido también que nosotros podamos llevar ese mensaje para que aquellas personas que tú tienes preparadas ya allá afuera, listas para cambiar su corazón, puedan escuchar. Porque ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? Señor, necesitamos ir, ayúdanos a obedecer. Te pido por las personas que están aquí, si hay alguna persona que te necesita ahora, ayúdale a entender de que es pecador o pecadora, que se encuentra muerto en sus pecados y que necesita la obra de Cristo en sus vidas. Señor, si hay alguien que ahora tú estás tocando, hacemos esta oración y te decimos perdónanos por nuestros pecados, sálvanos, Señor, te lo suplicamos. Gracias porque esa obra solamente tú la puedes hacer. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.